Te les decía que les quiero compartir un tema que le he titulado ¿Cómo preservar la unidad de la iglesia? Recuerden que todos estos domingos hemos hablado acerca de la unidad de la iglesia, un aspecto muy importante para nosotros porque es importante para el Señor. Recuerde que Él lo oró en esa famosa oración en el aposento alto de Juan 17. Oró constantemente por la unidad de su iglesia. Y si Él oró por la unidad de su iglesia es porque es importante, hermanos, que nosotros aprendamos cómo la podamos preservar, cuidar, proteger y fomentar. Hace 8 días nosotros leímos el versículo 1 y 2 de la carta a los Filipenses, del capítulo 2. Leámoslo nuevamente para entrar en contexto. Y lamentablemente para los que no vinieron hace 8 días, hermanos, accidentalmente borré la prédica. O sea que no va a poder estar. Sin embargo, voy a hacer un breve resumen para que ustedes no queden tan perdidos. Dice la palabra del Señor: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Bueno, decíamos que la base, que el fundamento de la unidad en la iglesia es la realidad espiritual de las personas, en este caso de los creyentes. Hermanos, la unidad nace en la comunión del Espíritu. La unidad nace en nuestra unidad con Cristo. Aquel que es uno con Cristo va a promover, va a preservar, va a cuidar la unidad de la iglesia. Esto nace de ahí. No podemos pretender cultivar la unidad de la iglesia cuando nosotros no estamos unidos a Cristo. Cristo es el imán. Y cuando nosotros estamos unidos a Cristo, si tú estás unido a Cristo, otro hermano estará unido a Cristo, y otro estará unido a Cristo, y otro estará unido a Cristo, y ahí es donde está la unidad, en la unión con Cristo. Si no estamos unidos a Cristo, no puede haber unidad real en la iglesia, tal vez superficial, pero una unidad real no puede haber en la iglesia. Y eso es lo que decía Pablo en el versículo 1, apelando a la realidad espiritual de los hermanos. Segundo, él, en el versículo 2, él luego les pide que por favor vivan en esa unidad. Él dice, hagan completo mi gozo. Es decir, para Pablo era un gozo, para Pablo era una alegría poder ver a sus hermanos, poder ver a la iglesia viviendo en unidad. Y él dice, hagan completo mi gozo siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, otras versiones dice unánimes, dedicados a un mismo propósito. Y yo les aclaraba hace 8 días que el apóstol Pablo no pretendía que todos en la iglesia fueran iguales o pensaran de la misma forma o opinaran de la misma manera. No, aquí todos tenemos diferencias, aquí todos tenemos opiniones diferentes en diferentes aspectos de la vida como tal, pero hay algo en lo que tenemos que pensar igual, hay algo en lo que tenemos que apuntar al mismo lado, a la misma dirección, hay algo que sí tenemos que estar de acuerdo en esos aspectos y por eso entramos por ese camino y a responder esa pregunta. Entonces, si Pablo no se refiere a que tenemos que pensar de manera igual y comportarnos de manera igual y ser prácticamente todos cortaditos con la misma tijera, no, esa no es el propósito de Pablo, porque reitero, todos aquí somos diferentes. Recuerden que estamos hablando de unidad, no de uniformidad. Es de unidad a pesar de la diversidad. Entonces lo que está hablando Pablo aquí es que nosotros tenemos que apuntar a una unidad teniendo en cuenta algunos aspectos que nos deben de caracterizar a pesar de que somos diferentes. Somos diferentes en diferentes aspectos, valga la redundancia, pero en los aspectos que vamos a entrar a conocer y que ya desde el domingo hablamos, en eso sí tenemos que pensar igual.
En eso sí tenemos que sentir igual. En eso sí tenemos que apuntar en la misma dirección. Y hace 8 días iniciaba con uno de ellos. ¿Y cuál es ese primer aspecto en el cual tenemos que apuntar a la misma dirección y pensar igual y sentir igual? Primero, la gloria de Dios. Yo les decía que la iglesia existe para dar gloria a Dios. La iglesia existe para dar gloria a Dios en esta tierra. Ustedes saben, mis hermanos, que los impíos viven para dar gloria a Dios. No, los impíos viven para darse gloria a ellos mismos. Los impíos viven para complacerse a ellos mismos. Los impíos no viven para la gloria de Dios. Por lo tanto, Dios apartó a un pueblo, separó a un pueblo del mundo. ¿Para qué? Para que ese pueblo viva para la gloria de Dios. Y hablamos de 2 aspectos. Primero, dar gloria a Dios significa que todo en la iglesia debe apuntar a que lo que se haga glorifique a Dios, no a un hombre. Ojo, no a un hombre. Yo les decía que hoy en día en muchas iglesias que se hacen llamar cristianas, todo gira en torno no a Dios, sino a una figura, un liderazgo o a una familia, y eso no está bien. En la iglesia no se hace las cosas por las que diga X o Y. En la iglesia se hacen las cosas porque es agradable ante los ojos de Dios. Y también decíamos que Dios nos ha salvado para la alabanza de la gloria de su gracia. Es decir, cuando nosotros entendemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, cuando nosotros entendemos la gran salvación de Dios para con nosotros, es imposible, hermanos, que nosotros no le alabemos. Es imposible. Por eso les decía y les colocaba mi ejemplo. O sea, digo, Señor, ¿cómo es posible que tú me hayas sacado de la vida que yo llevaba? ¿Y cómo es posible que tú aún me sigas preservando? Porque si fuera por mí hace rato estuviera nuevamente en el mundo. Y tal vez pasa con usted igual. Yo no sé si usted lo ha preguntado. Yo no sé si usted en algún momento se ha preguntado, uy, Señor, increíble, ¿tú de dónde me sacaste? Increíble, Señor, yo estaba pensando todo menos en ti y llegaste a mi vida. Y es increíble, Señor, que tú me sigas preservando. Entonces, cuando tú empiezas a pensar de esa manera, a meditar en esto, es imposible que tú no le alabes. Es imposible que tú no te maravilles y empieces a exaltar su glorioso nombre. Entonces, la iglesia tiene el propósito entonces de alabar la gloria, la grandeza de su gracia para con nosotros. Ahora vamos a ver el segundo punto. Este ya es un punto nuevo. Ahí les di un poquito de resumen a los hermanos que no estuvieron hace 8 días y que lastimosamente pues la prédica no se va a poder publicar. Segundo punto, verdad. Hermano, miren, el fundamento de la verdadera unidad en la iglesia es la verdad. Es la verdad. Todo intento que pretenda tener unidad en una iglesia omitiendo o dejando a un lado la verdad es una unidad superficial. Hermanos, nunca olvidemos algo. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Se lo dijo Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 3:15. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué quiere decir eso? Que la identidad de la iglesia, oigan pues, la identidad de la iglesia es la verdad. Miren, ustedes pueden encontrarse un sinfín de organizaciones sin ánimo de lucro en Cali, en Colombia y en el mundo, que se dediquen a ayudar a las personas, que se dediquen a ayudar a los abuelitos, que se dediquen a ayudar a las personas con discapacidad y que se dediquen a ayudar a los peluditos. Pero lo que usted nunca va a encontrar en este tipo de organizaciones sin ánimo de lucro es que te hablen la verdad. No lo vas a encontrar. No lo vas a encontrar. Dios ha llamado a la iglesia a que proclame, a que predique, a que enseñe
la verdad. Esto es un llamado para la iglesia solamente. Por eso permítame hacer un paréntesis. Yo no sé si ustedes conocen o han conocido algunas iglesias que son muy activas en las obras sociales. Son muy activos todo el tiempo haciendo obra social aquí, obra social allá, y llevan mercados aquí, y llevan café con chocolate con pan a ciertos barrios vulnerables y todo lo demás. Y está mal. Bueno, no está mal. No está mal ayudar al pobre. La Biblia lo dice. Sin embargo, ¿en qué punto está mal? Está mal cuando las iglesias se enfocan en la obra social y olvidan su verdadero propósito, que es predicar la verdad. ¿Saben por qué? Porque miren la cuestión. Si una iglesia se enfoca en hacer obra social, pues que en el mundo hay muchas organizaciones que hacen eso. Samaritanos de la calle. Esa es una organización, si no estoy mal, católica. El catolicismo nos lleva años luz de obra social. La pregunta es, ¿enseñan la verdad? ¿Predican la verdad? No. Miren, el diablo no va a tener ningún tipo de problema con una iglesia que se dedique a darle comida a los pobres, mercado a los pobres, lo que quiera a los pobres. El diablo no va a tener problema con eso. El diablo va a tener problemas con una iglesia que predique la verdad. Ahí sí va a tener problemas. El diablo ve a la iglesia que hace obra social y los pobres y demás, va a estar así. Qué bueno, sigan, siempre y cuando ellos no enseñen la verdad. Yo no sé si me estoy haciendo entender. La identidad de la iglesia no es la obra social. Muchos hablan, no, pero es que Jesús multiplicó los panes y los peces. Sí, pero ¿en qué momento los multiplicó? ¿En qué momento? ¿Será que Jesús, cuando iba a dar su sermón, los llamó o convocó a las personas? Hey, vengan, vamos a repartir café con pan, vamos a repartir mercados. Y la gente llegó ahí, y después de repartir mercados y todo lo demás, entonces ahí sí les predicó. No fue así. No fue así. Lean el texto. Jesús les enseñó, y el texto dice que ya después de 3 días, 3 días de sermones, y eso, que las personas que estaban ahí escuchando al Señor se les había acabado el alimento, y el Señor le dio compasión de que se fueran por el camino sin haber comido, porque se podían desmayar. ¿Y qué hizo ahí? Ahí, luego de escuchar palabra de Dios por 3 días, ahí les multiplicó los panes y los peces. ¿Sí ven el orden? ¿Sí ven el orden? Hermanos, cuando una iglesia se enfoca solamente en el ámbito social y deja a un lado la verdad, ha perdido su rumbo, ha perdido su horizonte, ha perdido su identidad. Ha perdido. La iglesia es la conciencia del mundo. La iglesia es la conciencia del mundo. Hermanos, el mundo no le puede decir al mismo mundo que está actuando mal. ¿Cómo? Si ellos no tienen la palabra de Dios, si ellos no tienen la norma de Dios, si ellos no tienen la moral de Dios. El que está llamado a decirle al mundo que sus obras son malas es la iglesia. Es la iglesia. Recuerden ese famoso texto en Efesios capítulo 5 que lo utilizan mucho para Halloween, pero no solamente se aplica para Halloween, se aplica para todo. ¿Se acuerdan cuál? Reprended las obras infructuosas de las tinieblas. Reprended las obras infructuosas de las tinieblas y sacadlas a la luz. Eso es nuestro llamado, mis hermanos. Jesús decía, ¿por qué la gente me odia? Le decía a sus hermanos cuando aún ellos no le creían. En Juan 7, sus hermanos de sangre no creían aún en Jesús. Y decía los hermanos, vaya, preséntese a la fiesta, vaya, hágase famoso. Y Jesús que les dijo, no, yo no voy a ir todavía. Y luego es que a ustedes, vayan ustedes pueden ir en cualquier momento porque el mundo los ama, mientras que a mí me odia. ¿Y sabe por qué me odia? Porque yo doy testimonio de la verdad. Porque yo doy testimonio de la verdad. Hermano, nosotros estamos llamados a dar testimonio de la verdad. Estamos llamados a predicar la verdad. Estamos llamados a compartir la verdad, a enseñar la verdad. Y eso obviamente implica incomodidad. Eso obviamente implica que la gente se enoje contigo.
¿Por qué? Porque el hablar la verdad va a implicar de que si usted está viendo a alguien que está haciendo algo mal, usted tiene que decir, eso no está bien, eso es incorrecto. Te tienes que arrepentir. ¿Qué le pasó a Juan el Bautista? Cuando Herodes estaba con la mujer de su hermano. ¿Qué le dijo Juan? No, tranquilo, Herodes, tú eres el rey, puedes hacer lo que tú quieras. Es contra la ley, le dijo, es contra la ley. ¿Y qué le costó eso a Juan? La cabeza. Porque decir la verdad, mis hermanos, muchas veces nos va a costar la cabeza. Muchas veces nos va a costar la cabeza. Ahora, ¿por qué les digo todo esto? Les digo todo esto para que nosotros no perdamos de vista esta identidad como iglesia y podamos defender la verdad en esta iglesia. Tenemos que estar unidos en la verdad, unidos por la verdad. Y la verdad es una, se llama Jesucristo. Cristo es la verdad. Por eso en Cristo hay verdadera unidad. Por eso nosotros tenemos que conocer. Mire, no es opcional. No, si usted no las conoce, empieza a trabajar y empiécelas a conocer. Y por eso las explicamos y las enseñamos en el estudio bíblico de las 9. Las doctrinas fundamentales de nuestra fe cristiana. Las bases de nuestra ortodoxia, las bases de nuestra fe cristiana. Esa debe ser el elemento en común que nos lleva a estar en unidad. Si nosotros no tenemos claro cuáles son las doctrinas fundamentales de nuestra fe cristiana, nosotros no podemos tener unidad. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué vamos a defender? ¿En qué nos vamos a parar? Tenemos que conocer las verdades fundamentales. ¿Las conoce usted? Yo le pregunto, ¿usted conoce las verdades fundamentales de la fe cristiana? ¿Usted puede dar explicación y testimonio de lo que usted dice creer, como habla el apóstol Pedro allá en su segunda carta o en su primera carta, cuando él dice, todo aquel que demande explicación de su fe, usted le puede responder de defensa a todo aquel que demande explicación de su fe? Si alguien le dice a usted, venga, ¿y usted por qué es cristiano? Ah, pues porque voy a una iglesia cristiana. ¿Y por qué más? Ah, no, porque un día me bauticé en un encuentro que me llevaron, a un paseo que me llevaron. Venga, pero explíqueme su fe cristiana, ¿en qué consiste? Ah, no, pues, no, de que yo hice la oración de fe. No, hermanos. Miren, yo les aseguro que la mayoría de cristianos hoy en día no saben explicar en lo que creen. Y eso no tiene sentido. Porque nosotros tenemos que saber explicar en lo que creemos. Y yo no estoy hablando aquí de que tenemos que ser los super teólogos, los super eruditos, no. Pero sí por lo menos saber explicar las bases de nuestra fe cristiana, porque creemos en lo que creemos. Eso es lo que nos va a dar unidad. Y ahí nos tenemos que parar. Y eso nos va a permitir también tener discernimiento de que todo aquel que se pare en este púlpito y empiece a predicar, podamos discernir si lo que está enseñando es palabra de Dios o no lo es. Y yo les digo una cosa, mis hermanos. Si alguien se para en este púlpito a predicar y a decir cosas que no son, lo podemos estimar mucho. Nos puede caer muy bien, pero hay que corregirlo. Y hay que advertirle que deje de enseñar lo que no es. Hermanos, seamos celosos para cuidar la verdad. Seamos celosos para cuidar la verdad. Y usted puede decir, ay, pero es que no, la gente que contradice la verdad o enseña herejías es la que está afuera. No. Pablo en Hechos 20 dice que en medio de ustedes se levantarán lobos que no perdonarán el rebaño. En medio de ustedes. O sea que hay que tener cuidado. El diablo no obra desde afuera, el diablo obra desde adentro. Y de verdad, protejamos y guardemos con celo la verdad en la iglesia. Y ojo, yo siempre hago esta aclaración cuando hablo de este tema. Tenemos que saber entender cuál es
la doctrina fundamental y cuál es la doctrina general. Porque hay doctrinas de carácter primario y hay doctrinas de carácter secundario, terciario o de carácter general. Por ejemplo, usted va a ver muchas posturas de escatología. Es decir, usted va a ver muchas posturas de los eventos que van a ocurrir en los últimos tiempos. Y unos son amilenialistas, y unos son premilenialistas, y otros son postmilenialistas, y unos creen en el rapto, otros no creen en el rapto, y bueno, una cantidad de posturas. ¿Qué es lo fundamental ahí? Lo fundamental es Cristo viene por segunda vez. Eso es lo fundamental. Nosotros creemos que Cristo viene por segunda vez porque la Biblia es claro con eso y lo esperamos. Pero si usted cree que hay un milenio y yo no creo que hay un milenio, pues bueno, por eso no nos vamos a separar y por eso no nos vamos a poner a pelear y por eso no nos vamos a llamar herejes, porque al final son doctrinas generales. Entonces, hermanos, hay que guardar la verdad, pero guardemos la verdad entendiendo que hay elementos que no son de carácter fundamental. Porque si nosotros no entendemos eso, nos vamos a estar dividiendo de una manera carnal. Y ahí estaríamos pecando contra la unidad de la iglesia. Guardemos la verdad, mis hermanos, porque a eso estamos llamados, a decir la verdad, a hablar la verdad y a predicar la verdad. Porque lo único que hace libre a una persona no es un retiro donde hagan liberación. Lo único que hace libre a una persona es la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Lo único que nos santifica, no solamente que nos liberta, sino también que nos santifica, que nos cambia, que nos transforma, que nos hace madurar, que nos hace crecer en nuestra vida cristiana es la verdad. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Saben por qué hay cristianos que no crecen y no crecen y mantienen un enanismo espiritual y una inmadurez espiritual y pasan los años y siguen en esa inmadurez? ¿Saben por qué? Porque no se exponen a la predicación de la verdad. No se exponen. Y nosotros, si no nos exponemos a la predicación de la verdad, pues ¿cómo vamos a ser santificados? ¿Cómo vamos a madurar? ¿Cómo vamos a crecer? Necesitamos la verdad. Por eso, mis hermanos, la verdad es un elemento esencial en la iglesia para que nosotros podamos guardarnos en unidad. Todo lo que sea fuera de la verdad, hay que desecharlo. Hay que desecharlo. Y ese famoso movimiento ecuménico, no sé si han escuchado de esto, el ecumenismo, famoso ecumenismo, de tratar de unir a las diferentes religiones. Ese movimiento viene del mismo infierno, porque alguien decía por ahí, es mejor estar divididos por la verdad que unidos por el error. Definitivamente. Y hay personas que pueden decir, yo creo en Dios, pero si usted revisa ese creer en Dios o ese Dios que dicen creer en la Biblia y no es el Dios de las Escrituras, ¿cómo yo puedo estar unido a alguien que no cree en la verdad de las Escrituras? No puede haber unidad. Tercero, nosotros también, para cuidar la unidad de la iglesia, debemos comprender la dinámica de la iglesia. La iglesia tiene una dinámica. La iglesia, poniéndolo en términos empresariales, la dinámica tiene una logística. La iglesia tiene una logística y esa logística es la que nos permite estar unidos y obviamente crecer en unidad. Y esa logística o esa dinámica la encontramos en Efesios capítulo 4 del 11 al 16. Efesios capítulo 4 del 11
al 16. Leo la Nueva Biblia de las Américas, dice la palabra del Señor. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y miren que ahí la fe no está hablando del creer, ahí la fe está hablando del cuerpo de doctrina. El cuerpo de doctrina que nosotros hemos recibido por parte de los apóstoles, es decir, de la doctrina de los apóstoles. Entonces, miren la cuestión. Dios ha levantado un liderazgo en la iglesia por parte de los pastores y maestros. Y estos hombres tienen la responsabilidad de capacitar a los santos. ¿Y quiénes son los santos? ¿Quiénes son los santos? Bueno, los santos son todos aquellos que han sido santificados o separados o apartados por el Señor para Él. O sea, nos sacó del mundo y nos llamó para Él. Somos santos, no porque seamos perfectos moralmente, somos santos porque hemos sido separados para Dios, consagrados para Él. Entonces, ¿qué tienen que hacer los santos? Recibir capacitación de sus líderes. O en otras palabras, el famoso discipulado. Discipulado. La pregunta es, ¿tú te estás capacitando? ¿Tú estás siendo constante en esta capacitación? ¿Tú estás siendo constante en tu discipulado? Porque de aquí ya empezamos a ver cuál es la dinámica de la iglesia. Desde aquí ya empezamos a ver cuál es el orden que Dios estableció para el funcionamiento de la iglesia. Estableció un liderazgo para capacitar a los santos, a la iglesia, para la obra del ministerio. Entonces miren la cuestión cómo es. Los pastores y maestros capacitan y capacitan al pueblo de Dios, a los santos de Dios, a la iglesia del Señor. ¿Para qué? Para que ellos se llenen y se llenen y se llenen de conocimiento y salgan corriendo al Facebook y empezar a pelearse con todo el mundo. ¿Será que es con esa intención? ¿Para que empiece a levantar cuántos teólogos de las redes sociales hay? No, mis hermanos. Nosotros no debemos de aprender la palabra o la doctrina de la palabra para empezar a pelearnos con todo el mundo. Esa no es la intención, ese no es el propósito. No lo es. Lastimosamente, hay muchos que la doctrina solamente le ha llegado acá. Y cuando solamente llega a la cabeza, ¿sabe qué pasa? Que tú te llenas de soberbia, que tú te llenas de orgullo, que tú te llenas de arrogancia. Y en esa arrogancia y en esa soberbia, tú te crees mejores que otros. Tú te crees que eres más sabio, más entendido, más docto que otros. Y por eso empiezas a insultar a todo el mundo y aparte de eso empiezas a menospreciar a todo el mundo. Eso no es de Dios, mis hermanos. Eso no está bien. Eso no está bien. Si usted es una persona que dice tener mucha teología, si usted es un pastor que dice tener mucha teología, si usted es una iglesia que dice tener mucha teología y que es la única persona, el único pastor o la única iglesia sana y bíblica en su región, en sus alrededores, solamente está aquí la doctrina. Solamente está aquí. La evidencia de la gracia de Dios en un hombre no es la ortodoxia. No lo es. Porque los fariseos eran ortodoxos y no había gracia de Dios. Una de las evidencias de la gracia de Dios en una persona, en una iglesia, es la humildad. La humildad. Porque la gracia no nos llena de jactancia. Todo lo contrario, la gracia nos humilla y nos llena de humildad. Somos capacitados, no para jactarnos,
no para creernos los más sabiondos, sino para la obra del ministerio. Para el ministerio. ¡Wow! Estoy un ministro del Señor. ¿Y sabe qué significa la palabra ministro o ministerio? Bueno, servicio. Lo que pasa es que se escucha más bonita, ¿no? Se escucha más bonita. Qué bueno si los ministros de un país entendieran que están llamados a servir a esa nación. Qué bueno que lo entendieran y que esos cargos no se les subieran a la cabeza, porque al final son servidores públicos al servicio de un país, al servicio de un pueblo. Ojalá lo puedan entender. Y nosotros igual, somos siervos al servicio de la iglesia. Somos capacitados para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí están notando la dinámica? Yo me capacito para que cuando me capacite pueda servir y en ese servicio yo pueda edificar al cuerpo de Cristo. Y ahí es donde tenemos que preguntarnos, si nosotros a nivel personal estamos siendo de edificación al cuerpo de Cristo. ¿Estamos siendo edificación al cuerpo de Cristo? Porque si no es así, estamos fuera de la dinámica. Si no es así, estamos fuera del llamado de Dios a la iglesia. Y si esto es así, estamos fuera de la unidad. Porque ese engranaje promueve la unidad de la iglesia. Tú puedes decir, no, yo todavía no estoy en esa edificación porque aún me estoy capacitando. Ok, está bien. Hay un proceso de capacitación. Hay un tiempo en que te tienes que capacitar. Pero ten en cuenta algo. Tiene que llegar el momento en que te pares de esa silla y puedas servir a otros. Y puedas capacitar a otros. Y puedas ayudar a otros. Y sea tu vida de edificación y de bendición a esta iglesia. O en otra iglesia donde Dios te ponga. Pero siempre piensa en esto. Siempre piensa en esto. Yo constantemente lo digo. No permitas que tu vida cristiana sea una vida cristiana solamente recibir, recibir, recibir. No, vive también para dar. Vive también para edificar. Vive también para ayudar. Vive también para que tu presencia en esa iglesia, en esa congregación, pueda aportarle a esa comunidad de fe. Vive para eso, porque al final esa es la dinámica que Dios nos ha encomendado a hacer. No se queden toda una vida sentados. No se queden toda una vida sin hacer nada. No se queden toda una vida ahí quietos, inútiles. No, mis hermanos. Nosotros estamos llamados a servir. Nosotros estamos llamados a aportar. Nosotros estamos llamados a dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Estamos llamados a poner en práctica los dones que el Señor nos ha dado. Sigue diciendo la palabra del Señor. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la meta. Esa es la meta. ¿La meta cuál es? La meta de la capacitación, la meta del servicio es que nosotros podamos crecer, podamos madurar para que nuestro carácter sea conforme al de Cristo. Esa es la meta. Porque al final para eso el Señor nos salvó, para estampar en nosotros el carácter de Cristo. Para eso el Señor nos salvó. El Señor no solamente te salvó a ti para librarte del infierno, no, la salvación va más allá. El Señor te salvó a ti para ver en ti el carácter de Cristo. Y ahí es donde se define, y ahí es donde se mide la verdadera madurez espiritual. No me importa, mira, no me importa cuánto conocimiento teológico tú tengas. A mí eso no me importa y a mí eso no me asombra. Ustedes lo saben. Una persona puede llegar aquí con 5 doctorados en teología que quiere. Si quiere, no me interesa. A mí eso no me asombra. Estudiar teología es fácil.
Aprenderse las doctrinas, eso es sencillo, eso es fácil, cualquiera lo hace. Cualquiera lo hace, a mí eso no me asombra, eso no me maravilla. Ustedes tampoco dejen de asombrarse y maravillarse si llega alguien o se levanta alguien de aquí y diga, no, es que yo sé esto, es el otro. Ay, qué chévere. Y esa no es la medida. Hay que conocer la palabra, obviamente hay que conocerla, pero esa no es la medida de la madurez espiritual. La medida de la madurez no es tu conocimiento intelectual, es tu madurez, es tu conformidad al carácter de Cristo. Ahí nos damos cuenta qué tan maduros somos. No me muestres lo que sabes de Cristo, muéstrame cómo vives a Cristo. Y ahí me daré cuenta qué tan maduro eres. Ahí me daré cuenta. Por eso no nos dejemos maravillar, mis hermanos. Hoy en día las redes sociales, el internet están llenos de cursos de teología gratuitos. No tienes necesidad de pagar, gratis, teología gratis, como tú quieras, a la hora que quieras, con los videos que quieras, con los predicadores que quieras, gratis. Y en 6 meses, 1 año, puedes crecer en conocimiento intelectual. Pero en 6 meses, 1 año, no puedes crecer de la misma manera en tu carácter, porque eso te va a tomar años. Es más, te va a tomar toda la vida el tú parecerte a Cristo. Entonces, hermanos, la meta es el carácter de Cristo. Y luego sigue diciendo, versículo 14, entonces ya no seremos niños. ¿Ya no seremos qué? Niños. Cuando usted nace de nuevo, usted nace y tiene que empezar todo el proceso tal cual como una persona físicamente. Nace, es un bebé, necesita lechita, y va creciendo poco a poco, y se vuelve ya un adulto espiritual. Ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. No sé si han conocido personas que inician en iglesias cristianas bíblicas y terminan por allá en los mormones, en los testigos de Jehová, o vuelven a los católicos. Y uno dice, pero tan raro, ¿qué pasó? Bueno, niñez espiritual. Es muy fácil engañar a un niño. Es facilísimo. ¿Han engañado a un niño alguna vez? Bueno, arrepiéntanse. Pero es muy fácil hacerlo. Es muy fácil hacerlo. Así como es fácil hacer o muy fácil engañar a un niño espiritual. Usted le pega una enredada ahí con la Biblia y se la cree. Por eso, mis hermanos, la mejor vacuna contra la falsa doctrina es que nosotros podamos crecer en madurez espiritual. Luego sigue diciendo, más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos. ¿Cómo crecemos? Cuando hablamos ¿qué? La verdad. Miren la importancia de la verdad. La verdad, ¿cómo? Hablándola ¿cómo? Dando sablazos. Y siendo duros y siendo implacables. No, la verdad en amor. Creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Versículo 16. De quien todo el cuerpo, mira lo que dice, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento, oigan pues, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. Le hago una pregunta, ¿usted es miembro de Cristo? Porque mi pregunta no es miembro de la iglesia, porque hasta un incrédulo puede llegar a ser miembro de la iglesia. Se comporta como un cristiano y lo engaña a uno y se hace miembro de la iglesia. Pero nadie puede hacerse miembro de Cristo, solamente lo puede hacer el mismo Cristo. Si usted es miembro de Cristo, usted tiene un funcionamiento que hacer, una labor que hacer. Porque yo le digo una cosa. ¿Ustedes pueden levantar la mano derecha? ¿Pueden levantarla? ¿La tienen funcional? ¿Les sirve esta mano? ¿Les es útil esta mano?
Pero en el momento que esta mano le deje de funcionar, va a terminar siendo muchas veces más un estorbo que una utilidad. Gracias al Señor de que aquí tenemos 2 brazos que son funcionales, 2 piernas que son funcionales, ojos que son funcionales. Cada aspecto del miembro, cada miembro de nuestro cuerpo que están unidos, que están ligados, son funcionales. ¿Por qué? Porque están cumpliendo con su labor. Pero cuando dejan de cumplir, nos dejan de ser útiles. Eso es lo que ocurre igualmente cuando nosotros, como miembros de Cristo, dejamos de funcionar como Dios los ha llamado a hacer. Terminamos siendo miembros inútiles. Inútiles. Y dice ahí, adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. ¿Saben qué momento la iglesia empieza a crecer? No sé si lo han pensado. ¿Saben qué momento la iglesia colectivamente empieza a crecer? Cuando usted empieza a crecer. Mire la cuestión. La iglesia colectivamente empieza a crecer cuando usted personalmente empieza a crecer. Pero si usted se queda rezagado, si usted se queda estancado, eso va a afectar a la iglesia. Eso va a afectar a la iglesia. Y usted cree que no, pero así es. Su realidad espiritual o le va a aportar a la iglesia o le va a restar a la iglesia. Es la responsabilidad que tenemos delante de Dios y delante de nuestra comunidad. Nuestro crecimiento espiritual va a ser de bendición para nuestra iglesia, mientras que nuestro estancamiento espiritual le va a restar a nuestra iglesia. Entonces, si queremos, hermanos, guardar la unidad de nuestra iglesia, tenemos que estar en medio de esa dinámica. En medio de esa dinámica. Yo soy capacitado, yo soy entrenado, yo soy discipulado, luego empiezo a servir, luego empiezo a aportar, luego empiezo a ser de utilidad para otros, para que los otros empiecen a crecer como yo he crecido. Y de esa manera el cuerpo de Cristo crece, el cuerpo de Cristo empieza a conocer la unidad de la fe, el cuerpo de Cristo empieza a conocer más del Señor y de esa manera el cuerpo se mantiene bien unido y ajustado por la obra y el funcionamiento de cada miembro. Ahí hay unidad. Pero cuando las personas que asisten a una iglesia solamente se limitan a eso, a asistir, es imposible que haya unidad. Es imposible. Es imposible que haya unidad. Porque seguramente, miren, un asistente, una persona que se limita a asistir, nada más, yo le podría decir que esa persona está estancada en su fe cristiana. Está estancada. Definitivamente. La única forma de crecer es dando. Es dando. Es la única forma de crecer. No hay otra forma. Yo recibo, yo doy. Yo recibo, yo doy. Pero yo recibo y no doy, me estanco. O si yo ni siquiera recibo, pues peor todavía, no puedo crecer. Esa es la dinámica y es a esa dinámica que tenemos que apuntar. Por eso la pregunta que debemos de hacer en cada evento que hagamos como iglesia, la pregunta es, ¿ese evento apunta a esto? ¿Ese evento apunta a la edificación de la iglesia? ¿Ese evento apunta a la unidad de la iglesia? ¿Ese evento apunta a que yo sea capacitado, entrenado para luego servir? ¿Saben por qué lo digo? Porque hoy en día las iglesias están llenas de eventos y de cosas y de actividades y se convierten en un activismo sin sentido. Y mucha gente, muchos cristianos, se meten en esa dinámica activista y terminan abandonando sus hogares. Los lunes, los martes, los miércoles, toda la semana metidos en una iglesia, reuniones aquí, reuniones allá, reuniones, y uno dice, pero ¿para qué tanta reunidera? Y al final, su esposo incrédulo, su esposa incrédula,
reclamando. Y yo les digo una cosa, hay que tener la diferencia en que alguien me quiera dejar por mi devoción a Cristo y otra cosa es que alguien me quiera dejar por mi responsabilidad al no atender mi hogar. Eso son cosas muy diferentes, muy diferentes. Por eso, hermanos, procuremos, primero, guardar la verdad en nuestra iglesia. Y que de hecho, providencialmente, así se llama nuestra congregación, Evangelio y Verdad. Porque creo que nosotros hoy en día necesitamos volver a la verdad, volver a esas sendas antiguas, porque lo que menos se está predicando ahorita mismo es la verdad. La verdad brilla por su ausencia en las iglesias hoy en día. Recuperemos la verdad, defendamos la verdad, amemos la verdad, crezcamos en la verdad, prediquemos la verdad. Porque esa es nuestra identidad en Cristo. Y segundo, yo le animo a que usted sea discipulado, a que usted sea capacitado, a que usted aproveche todos los espacios que abrimos para que usted esté ahí fielmente y pueda seguir creciendo en la palabra y pueda seguir creciendo en el conocimiento del Señor. Y de esa manera usted se vaya nutriendo, vaya creciendo y cuando usted va creciendo y usted va madurando, usted va a tener un deseo de querer darse a otros, de querer aportar a otros, de querer servir a otros. El niño se caracteriza por su egoísmo. El juguete es mío. Todo lo que hacen gira en torno al niño. Todo lo que hacen. Constantemente en los centros comerciales de esos berrinches que hacen los niños, porque les privan de algo que ellos están pidiendo. Si nosotros salimos de esa niñez espiritual, vamos a dejar de estar demandando cosas. Y si crecemos y nos hacemos un poquito más grandes, vamos a estar pensando, ¿yo en qué puedo servir? ¿Yo en qué puedo aportar? ¿Yo en qué puedo edificar? Ese es nuestro llamado, mis hermanos. Y si nos mantenemos concentrados en eso, la iglesia va a permanecer unida. Si Dios lo permite, dentro de 8 días concluimos con las otras 3 características. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Señor, permite que como iglesia podamos mantenernos firmes en tu verdad. Que como iglesia podamos guardar la doctrina de los apóstoles. La doctrina que tú, Señor, nos has dejado en tu bendita palabra. Padre, sea quien esté en esta congregación, sea quien esté liderándola, sean los líderes que lleguen, los pastores que lleguen, los pastores que tú quieras levantar en esta iglesia, Señor, los líderes, los diáconos. Padre, mantengan firme tu verdad. Y guárdanos del miedo y del temor de quedarnos callados allá afuera, Señor, cuando nuestro llamado es a proclamar tu verdad al costo que sea necesario. Y también oramos, Padre, para que esta dinámica que acabamos de aprender pueda ser una realidad en nuestra iglesia. Señor, no queremos ser meros asistentes. Queremos ser partícipes activos del discipulado, de la capacitación, del entrenamiento. Queremos ser servidores activos y de esta manera aportar con nuestro crecimiento, con nuestro servicio, con nuestra labor, al crecimiento y a la edificación de la iglesia. Señor, yo te ruego que hoy tu Santo Espíritu sea convenciendo los corazones. Convéncelos, Señor, y no permitas que ellos o los que tal vez se han contentado con ser meros asistentes. Padre, tócales el corazón para que ellos se inquieten por ser discípulos. Empiecen, Señor, el camino del discipulado, el camino de la capacitación,
el camino del crecimiento y el camino del servicio. Señor, que todos acá seamos verdaderos siervos y siervos para tu gloria. Ayúdanos, Señor, porque tú sabes que necesitamos tu gracia para mantener la unidad de nuestra iglesia, pero una unidad real en Cristo Jesús. Todo esto te lo pedimos en tu precioso nombre, Señor. Amén y amén.